Romanos 10, 9 y 10. Pero para entender mejor el argumento vamos a leer desde el 1, ¿sí? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres nuestro Dios, porque nosotros somos tu pueblo, porque nos has bendecido, aunque no lo merecemos. Te pedíamos, Padre, en la semana que bendijeras tu palabra hoy y lo volvemos a hacer, porque dependemos de ti para todo y sin tu ayuda no podemos hacer nada. Bendice tu palabra y es que sea útil para todos los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el versículo 1, Pablo dice que anhelaba la salvación de sus paisanos judíos. Nosotros como cristianos debiéramos anhelar la salvación de los que nos rodean. Pero Pablo tenía un problema. Los judíos, los paisanos, creían ser salvos. Entonces, si le hablamos del Evangelio a una persona que cree ser salva, pero que no lo es, ¿qué va a suceder? En ese caso, en ese sentido, es mejor predicarles el Evangelio a los que no tienen ninguna religión. Pero las personas que no tienen ninguna religión son muy raras. Las personas creen que por tener su religión están bien, y si les decimos que están equivocados, vamos a topar con piedra. Abundan las personas que creen ser buenas. ¿Cómo le predicamos el Evangelio a una persona que cree ser buena? Dios hace mucho para que veamos nuestro pecado, es increíble. Dios nos habla a través de la predicación, a través de un hijo rebelde, a través de un suegro, a través de un yerno, a través de un inquilino, a través de un casero. Nos habla a través del patrón, a través del que nos debe y no nos quiere pagar, a través de un accidente, de una enfermedad. Dios nos habla de muchas cosas. Siempre Dios quiere que veamos nuestro pecado. Los judíos de tiempos de Cristo querían ser salvos, pero a su manera. Vean cómo dice en el versículo 3: porque ignorando la justicia de Dios, está hablando Pablo de sus paisanos, ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos querían ser salvos a su manera. Bueno, eso no debe sorprendernos, porque en realidad eso hace casi todo el mundo. Casi todo el mundo quiere ser salvo a su manera, pero escuchen, la salvación no es como nosotros digamos, es como Dios ha dicho. ¿Por qué? Él es el ofendido, los ofensores somos nosotros. Entonces Él ha dicho cómo podemos ir al cielo. Y si no vas al cielo en sus términos, tú no irás. Los judíos creían ser justos por la observancia de la ley, dice el 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, había una justicia que era por la ley. Tú podías ser justo guardando la ley. Pero los judíos decían, si Dios dice que yo puedo guardar la ley, que debo guardar la ley, es que puedo guardar.
guardarla. Entonces ellos querían ser salvos a su manera. Dios no dio la ley para salvación. Dios dio la ley para que los judíos vieran que eran pecadores. Repito, Dios siempre está tratando de mostrarnos que somos pecadores. Aquí en el versículo 5 habla de la justicia que es por la ley. Pero vean lo que dice el 6. Pero la justicia que es por la fe, vean, está haciendo un contraste. La justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. La justicia que es por la ley no es justicia. Porque para que tú fueras justo según la ley tendrías que guardar toda la ley. No nada más una parte de ella, dice Santiago. Que falla en un punto es culpable de fallar en todos. Entonces de nada sirve que tú te jactes de que estás bien en este punto. En este punto si estás fallando en otros. Los judíos creían ser capaces de observar toda la ley. Solamente una persona soberbia creerá eso. Dice el versículo 5 al final: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es lo que le dice Cristo al joven rico. Dice: haz esto y vivirás. No le está diciendo nada nuevo. ¿Tú crees que te vas a salvar guardando los mandamientos? Ok, guárdalos, a ver si puedes. Los judíos no entendían que Dios es muy santo y que Él no acepta menos que la perfección. Pero ¿quién puede ser perfecto? ¿Pero por qué Dios exige la perfección? Porque Él es perfecto. Él no acepta menos. Pero ¿quién puede ser como Él? Pero aquí habla de la justicia de Dios y de la justicia de la ley. La justicia que es por la fe es la justicia de Dios. Vean cómo dice en el versículo el 3: porque ignorando la justicia de Dios. Hay una justicia que es humana. Dios no acepta esa justicia. La única justicia que Dios acepta es la de Él. Es la justicia de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios quiere que nos sujetemos a su justicia, que seamos santos como Él es santo, que nos apartemos de todo pecado. Y dice, si tú haces esto, vas a vivir de esa manera, vas a tener vida eterna. Los judíos eran tan necios como para pensar que tendrían vida eterna si guardaban la ley. Creían que podían. Solamente la soberbia puede hacernos creer semejante cosa. No somos justos por obedecer la ley, dice Pablo. Somos justos por creer en Cristo. Esa es la justicia de la fe. Pero dicen unos, ¿cómo? Seré justo nada más por creer en Dios, por creer en Cristo. Nada más. ¿Para qué fue comisionado Pablo? Para predicar el Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? Buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias para las personas que están metidas en las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? De que tú no puedes guardar la ley, estás condenado, estás perdido. Entonces, hay buenas noticias. No tienes que guardar la ley para ser salvo. Crees en Cristo y ya eres salvo. Pero el hombre orgulloso, que quiere colaborar, que quiere cooperar con su salvación y que quiere hacer algo para merecerla, está condenado a no ser salvo nunca. Dios no aceptará algo que tú hagas para ser salvo. Si tú no aceptas la provisión de Dios en Cristo para hacerlo, no serás salvo de ninguna manera. ¿Saben ustedes por qué Pablo fue comisionado por Dios para predicar el Evangelio? Porque sin el Evangelio nadie puede ser salvo. Si pudiéramos ser salvos sin el Evangelio, pues Cristo no hubiera venido al mundo. El Evangelio es indispensable, porque quien no cree en el Evangelio no puede ser salvo, sea quien sea, y haga lo que haga. En el versículo 1 dice Romanos 10 que Pablo anhelaba la salvación de las almas. ¿Saben ustedes por qué anhelaba la salvación de sus paisanos? Porque él quería que sus paisanos tuvieran lo que él había tenido, lo que él había encontrado. ¿Saben qué? Cuando nosotros entendemos que nuestros pecados han sido perdonados y que el cielo nos espera, estamos tan agradecidos, amamos tanto a Cristo, que queremos que los demás tengan lo que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos callar el Evangelio? ¿Cómo podemos decirles a los demás
que sigan esos caminos y que ahí la llevan y que van a terminar bien. No, tenemos que hablarles acerca del peligro, porque nosotros hemos huido, hemos sido rescatados del peligro. Hay personas que vienen aquí a escuchar el Evangelio, nos da mucho gusto que vengan, pero no nos conformamos con que vengan. Queremos que sean salvos. Tú no serás salvo simplemente con venir. Tú necesitas a Cristo. Si no te apropias de Él, de su persona y de su obra, tú no serás salvo. Nadie se salva por tener una religión. Nadie se salva por bautizarse. Tú necesitas a Cristo. Queremos que todos ustedes entiendan que la salvación no se obtiene simplemente por medio de una reforma moral. Ay, es que antes me porté mal, pero de aquí en adelante me voy a portar bien para que Dios me salve. No, tú no te vas a salvar por portarte bien. La salvación es gratis, por lo que Cristo hizo, no por lo que tú hagas. Entonces vean lo que estoy diciendo. Así como en aquellos tiempos los judíos estaban equivocados, es posible que muchos de los presentes estén en la misma situación. Abunda la gente que cree ser salva y que no lo es. Abundan las personas que creen ser salvas porque ya no hacen ciertas cosas que hacían antes. No te conformes con haber dejado ciertas actitudes, ciertos hábitos. Tú necesitas a Cristo. Que Dios use esta palabra para que veamos si nuestra fe es verdadera o no, si es salvadora o no. El título de nuestro mensaje hoy, la fe salvadora, implica que hay una fe que no es salvadora. Hay una fe que no es fe, hay una fe que no salva. Hay una clase de arrepentimiento que no es arrepentimiento. Hay una clase de fe que no es fe. Hay frutos verdaderos y frutos falsos. No todo lo que brilla es oro. Vean lo que dice nuestro texto, el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir esto? Vean, quiere decir en primer lugar que el Evangelio, vean, es para personas que están perdidas. Si tú no has sido convertido, si tú no has creído en Cristo, tú estás perdido. Y puedes evitar eso solamente creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. No hay otra forma. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Que si ustedes no creen en su corazón, ya no en su mente, si toda su personalidad es afectada por el hecho de creer que Cristo resucitó de los muertos, si ustedes no creen en eso, ustedes no serán salvos. Ustedes dirán que es fácil que una persona crea que Cristo resucitó de los muertos, pero yo les aseguro que no. Para que podamos creer que Cristo resucitó de los muertos, tiene que ocurrir un milagro. Ustedes pueden creer en su mente la teoría que Cristo resucitó, pero aquí no se trata de creer en teorías. Cristo resucitó. Y si ustedes no lo creen corazón adentro, ustedes no serán salvos. Entonces, ustedes tienen que creer en el Evangelio para ser salvos. O sea, si ustedes no creen en Cristo, ustedes no serán salvos. Los judíos de tiempos de Cristo, ellos creían que tenían que hacer algo para merecer la salvación. El diccionario de la Iglesia Católica, el diccionario teológico de la Iglesia Católica de Roma, dice, en la página donde define la palabra gracia, dice que la gracia es algo que nosotros tenemos que hacer para merecerla. ¿Cómo ven? O sea, que tenemos que hacer algo para merecer la gracia, pero eso es absurdo. Si tú tienes que hacer algo para merecer la gracia, entonces se llama gracia. Hacer algo para merecer la gracia es lo mismo que hacer algo para merecer la salvación. No, tú no tienes que hacer algo para merecerla. La salvación es gratis. Ahí está. ¿La quieres? Tómala. Se te regala en Cristo. Entonces vean qué es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no viene para alentarnos a que hagamos cosas buenas,
a que nos portemos bien, a que ayudemos a los pobres, a que regalemos en el frío cobijas y chamarras o algo por el estilo, sino que el Evangelio nos dice que estamos perdidos y que nos viene a traer una vida que no tenemos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Evangelio nos trae la vida. Pero tú dirás, no, pero si yo no estoy muerto, pero Él dice que sí. El Evangelio no solamente nos dice que vamos a vivir creyendo en el Evangelio, sino que seremos salvos por Él. Vean, estoy usando dos palabras, vivir y ser salvos. O sea, la palabra ser salvo es una palabra profunda. ¿Qué significa ser salvo? Vean, la palabra ser salvo quiere decir cuando menos 4 cosas, tal vez 5. Ser salvos de la condenación del pecado, ser salvos de la culpa del pecado, ser salvos de la ira de Dios, ser salvos del infierno. Es una palabra que implica muchas cosas. Si ustedes le preguntan a un inconverso, oye, ¿tú eres salvo? No entiende lo que le estamos preguntando. ¿Salvo? ¿Qué es eso? ¿Salvo de qué? Una persona necesitaría ser salva si estuviera en peligro, pero yo no estoy en peligro. Por eso es necesario que les recordemos a menudo que sin Cristo estamos perdidos, estamos muertos, estamos en la ruina espiritual, estamos quebrados, a menos que Dios haga un milagro en nosotros por su Espíritu Santo. ¿Lo crean o no? Entonces, si tú estás perdido, necesitas salvación. Si no estuvieras perdido, no necesitarías de eso. Si tú no has pecado, tú no necesitas perdón. Pero yo no me atrevo a que alguno de ustedes se atreva a pensar eso, que no han pecado. Hay personas que escuchan el Evangelio verdadero y se enojan. Y digo el Evangelio verdadero porque hoy día se predican muchos evangelios falsos. Pero cuando escuchan el Evangelio verdadero, que nos dice que somos pecadores, que estamos perdidos y que estamos corrompidos y depravados, eso no les gusta. Y se enojan, se molestan, cuando debieran ponerse contentos. Porque si te estamos diciendo la verdad, que tú eres pecador y que estás muerto en tus pecados, pues debieras darte gusto porque en Cristo tienes perdón y salvación. Entonces, te predicamos las buenas nuevas del Evangelio, no buscamos tu mal, al contrario, queremos un bien para ti, queremos darte lo más importante. Sí, tal vez tengas muchos lujos y comodidades, una casa grande y confortable, pero si no tienes a Cristo, eso que tienes no te sirve de nada. El día del juicio, lo que tú tienes no te va a servir de nada si mueres sin arrepentirte de tus pecados. El Evangelio falso dice que debemos rebajar las demandas de la ley, porque si tú predicas la ley, la gente se va a ofender, la gente se va a molestar y se van a ir y ya no van a regresar y ya no habrá ofrendas. Entonces no te conviene ser tan duro, tienes que suavizar un poco las cosas para que la gente no se enoje. Pero escuchen, el Evangelio no nos pide nada. El Evangelio nos trae ricas bendiciones. El Evangelio no nos exige nada, nos da todo lo que necesitamos para ir a la gloria. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y saben por qué? Porque no hay mejores noticias que estas. Entonces, si hablamos de estas buenas noticias, deberías estar contento. No debes hacer nada para ganar la salvación. Cristo ya hizo en la cruz todo lo que tenía que ser hecho. Y si tú insistes en hacer algo a tu manera, quieres ser salvo a tu manera, te estás poniendo la soga en el cuello. No te pedimos que debes traer una gran ofrenda. Cristo se dio en ofrenda a Dios. Dios no quiere nuestras ofrendas. Lo que Dios quiere es nuestros corazones. Cristo, ahí en Juan 1 habla de que todos los que lo reciben serán hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. ¿Por qué recibirlo? Porque Cristo es un regalo. Cristo no se nos vende, Cristo se nos regala. Pero si tú no quieres aceptar este regalo y tú quieres ser salvo a tu manera, no podrás hacerlo nunca. Hace muchos años yo tenía un amigo que le hablé del Evangelio y al hablarle del Evangelio le mencioné el infierno
¿Qué creen que me dijo? Dice, oye Moisés, ¿estás hablando en serio? Dice, ¿lo que dices es cierto? Le digo, sí. ¿Qué creen que me contestó? Dice, mira Moisés, si fuera cierto lo que me estás diciendo, deberías subirte en la azotea y gritárselo a todos los que están pasando. Eso me lo dijo, y es cierto. Si estas son las mejores noticias de todas, no deberíamos hacer eso. Deberíamos decírselos a todos. No hay nada más importante que esto. Muchas veces hemos mencionado que Dios puede salvar a los peores pecadores, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es creerlo. Parece ser que muchos tienen la tendencia a no creer en esto. Abundan los extremistas. Hay unos que creen ser grandes pecadores y dicen, no, yo no creo que Dios me quiera salvar a mí. He pecado tanto, no creo que Dios me perdone. Y hay otros que van al otro extremo, que dicen, no, yo sí he pecado, pero yo soy buena persona, no he hecho tanto daño como otros. Entonces, ni uno ni el otro se quieren humillar delante de Dios. Ni uno ni el otro quieren depender de la gracia de Dios. Uno no cree merecerla, el otro no cree necesitarla. Jesús vino a traer salvación. ¿Por qué? Porque todos la necesitamos. ¿Cómo dice nuestro texto? Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Toda tu culpa será borrada. Todos tus pecados pasados y presentes y futuros, todos serán perdonados. Escuchen bien lo que acabo de decir. Dios perdona también nuestros pecados futuros. A muchos eso les parece como una licencia para pecar, pero ¿saben por qué Dios perdona nuestros pecados futuros? Porque cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros. Todos. Y Cristo pagó por todos nuestros pecados. Los que todavía ni nacíamos. Si tú crees en Cristo, toda tu culpa será borrada. Ya no tendrás sentimientos de culpa. Quedarás blanco como la nieve. Serás librado de toda acusación el día de las acusaciones. El acusador no tendrá nada de qué acusarte, porque Cristo pagó por ti. Y también serás librado del poder del pecado. No solamente de la culpa, también del poder. ¿De qué serviría ser librados de la culpa y no del poder? Cuando una persona se arrepiente, Dios perdona todos sus pecados, pero también hace que el pecado ya no le domine. Entonces, cuando tú ves que el pecado ya no te controla, ya no te domina como antes, entonces tú entiendes que eres un hijo de Dios. Porque alguien puede preguntarse, bueno, ¿y yo cómo puedo saber si ya Dios me perdonó? Tú puedes saberlo cuando el pecado ya no te domina, tú lo sabes. Pero si tú sigues cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y te gusta caer y quieres más y más, no digas que eres cristiano. Cristo vino no solamente para librarnos de la culpa, sino también de la esclavitud del pecado, rompió nuestras cadenas. Por eso dice en Romanos 6 el apóstol Pablo, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Ya no, es una promesa. ¿Se acuerdan de los israelitas cuando eran esclavos? Estaban en Egipto como esclavos. Díganme, ¿de qué hubiera servido que hubieran tenido una buena casa, un buen techo, buena ropa y buena comida si eran esclavos? ¿Entienden? No, Dios rompe también. Cristo también rompe nuestra esclavitud. La esclavitud de los egipcios, de los israelitas en Egipto era algo que no tenía vuelta de hoja. No podían librarse. Las armas, el poder, la autoridad estaban en Faraón. ¿Cómo iban a salir ellos? Era imposible. El diablo nos tenía en sus garras. ¿Cómo podíamos librarnos del pecado? Un hombre que está acostumbrado a pecar toda su vida, ¿cómo puede dejar su pecado? No puede. Sus cadenas son terribles, de hierro. El deseo, escuchen esto que les voy a decir, el deseo más interno del creyente verdadero es el de ser librado del poder y de la presencia del pecado. ¿Se imaginan, hermanos, que va a venir un día que ya no vamos a pecar nunca? Que ya no pecamos nunca, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Eso es lo que todo cristiano verdadero desea. Si ese es tu deseo en el fondo,
Si tú ya no deseas pecar más, entonces tú has nacido de nuevo y tú eres un hijo de Dios. Pero hay muchos que se engañan pecando, ocultando sus pecados, aparentando que son creyentes, y que si alguien les dice que no son cristianos, se enojan, se enfurecen. ¿Cómo de que no soy cristiano? Cristo vino al mundo para romper nuestros malos hábitos, para romper las influencias que nos dominaban, para darnos hambre y sed de justicia, para darnos un corazón nuevo, un corazón que ame la santidad y que odie el pecado. Vean, esto no sucede de un día para otro, porque el cristiano poco a poquito se va fortaleciendo en ese deseo. Cada día deseamos ser más santos, cada día deseamos más y más combatir contra el pecado que mora en nosotros. Pero es un poder que se va fortaleciendo con la ayuda del Espíritu Santo. Y va a llegar el día en que seremos presentados delante de Dios puros y sin mancha. Si ustedes realmente quieren ser librados de tentación, Dios los librará. Hace 8 días yo hablé del adulterio. El adulterio, yo decía que es un peligro siempre latente, es un peligro para todos. Todos podemos caer en ese pecado. Pero si ustedes son sinceros y le piden a Dios, Señor, no me dejes caer, ustedes no caerán. Porque Dios es todopoderoso. Dios nos dará su gracia si queremos sinceramente obedecerle. Entonces Cristo nos dará una salvación completa, una salvación que abarcará tanto el pasado como el presente como el futuro. Vean, es increíble que un pecador que estaba ya en las puertas del infierno se ha rescatado de ahí y se ha llevado hasta las mismas puertas del cielo. ¿Se imaginan esto? Entonces, predicamos salvación, predicamos el evangelio para los que están perdidos. Dios te regala la salvación, no la mereces. Nadie merece. ¿Quién puede merecer la vida eterna? Pero Dios nos lo regala en Cristo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Aceptar el regalo. Doblen sus rodillas delante del Señor y la salvación es de ustedes. Pero vean otra cosa. Esta salvación se concentra en Jesucristo. Vean cómo nos dice el texto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú no crees lo que dice aquí acerca de Cristo el Señor, tú no puedes ser salvo. Entonces imagínense, todos los millones de musulmanes y de budistas y de católicos no pueden ser salvos. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Los musulmanes creen que solamente hay salvación en la religión musulmana. Pero ¿saben qué? Ellos no son tan exclusivistas como nosotros. El cristianismo es la religión más exclusivista de todas. Aún al Papa le han preguntado: oiga, su santidad, ¿y no es posible que haya salvos en otras religiones? Él dice que sí. Él dice que sí, que hay salvos en otras religiones. Pero déjenme decirles, fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Absolutamente para nadie. Si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, hagas lo que hagas y seas quien seas, tú no puedes ser salvo. La fe salvadora se concentra en Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién subirá al cielo? ¿Pero por qué dice esto? Para que tú vayas al cielo, no tienes que ir al cielo para ver que existe el cielo. Vean lo que estoy diciendo. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que dicen: bueno, ¿yo cómo puedo creer que existe el cielo? ¿Tendría yo que ir, que me llevaran a dar una vuelta para ver cómo está allá, y entonces ya que me traigan, y entonces sí ya voy a creer que existe el cielo? No, tú no necesitas eso.
Dice el 6, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quieres traer abajo a Cristo para verlo? No. Para que tú creas que Cristo es Dios, para que tú creas que Cristo es el Señor y que Cristo murió en la cruz, tú no necesitas traerlo a la tierra, no necesitas verlo. Cristo ya vino y vino hace más de 2000 años, ya no va a venir de nuevo. Entonces, si tú no crees en ese hecho, que Cristo vino hace 2000 años a pagar por los pecadores, entonces no hay esperanza para ti. Y dice el 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Si yo viera que Cristo resucitó, si yo hubiera estado presente cuando Cristo murió. Muchos vieron que Lázaro resucitó y no creyeron. Muchos de tiempos de Cristo supieron que Cristo había resucitado. Cristo se les apareció durante 40 días, escuchen. Después de que resucitó, se les apareció a muchos. Y muchos ni así creyeron. Dicen, hay unos que dicen, ¿quién fue al infierno y vino? ¿Quién fue y vino? Cristo fue y vino. Pero si nosotros pudiéramos ir al cielo y trajéramos fotos y se las enseñáramos a una persona, mira, aquí está el cielo, ¿lo creería? No, aunque viera las fotos no lo creería. ¿Entienden? En otras palabras, una persona que se monta en su caballo y no quiere creer, no creerá, hágalo, pase lo que pase. Hay muchas personas que ponen pretextos para no creer en Cristo. No creen que Cristo se encarnó, no creen que Cristo murió y resucitó. Vean, hubo grandes debates incluso en la historia, en los inicios de la historia del cristianismo. Unos decían que Cristo era hombre, pero no era Dios. Otros decían lo contrario, unos decían que era Dios, pero que no era hombre, porque decían, si era Dios, ¿cómo murió en la cruz? Otros decían, si era hombre, ¿cómo hacía milagros? Dios no puede morir, entonces ¿cómo es que Cristo murió en la cruz? Decían, no, o era Dios o era hombre, pero no podía hacer las dos cosas. Pero escuchen, Cristo era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre. Tenía una naturaleza carnal como nosotros, y Él tenía una naturaleza divina como el Padre. Si ustedes tratan de conciliarlo, está medio complicado el asunto, pero es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, los que no creen en su encarnación, ¿cómo creerán en su resurrección? Es imposible para Dios convertirse en hombre. Es exactamente lo que Cristo hizo. Dios vino al mundo y se hizo hombre. Aquel niñito Jesús que nació en Belén era Dios, era un bebé como todos los bebés, pero era Dios. Y los inconversos que quisieran ver a Cristo, que quisieran tocarlo para poder creer en Él, no saben lo que dicen. Cristo ya vino, ya no va a venir de nuevo. Pero vean, hay muchos que creen en cosas absurdas y no en algo tan firmemente establecido en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay algunos mentirosos por ahí que dicen tener el don de sanidad. Dicen, yo oro por ti, cualquier enfermedad que tú tengas y Dios te va a sanar. Mienten. Nadie hoy tiene el don de sanidad, nadie. Pero ¿cuánta gente va a escucharlos? Son mentirosos. Pero ahí va la gente, con la ilusión de ser sana de una enfermedad, ahí van a escucharlo. Es más, hay algunos hombres en este mundo, 4 cuando menos, que dicen ser Cristo. Son los falsos cristos de los que habla la Biblia. Son personas que dicen ser Cristo. Hay un hombre en Florida que se llama José de Jesús Miranda. Y lo adoran, a él no le cantan a Cristo, le cantan a él. Le cantan a él en su iglesia, lo adoran a él. Y él está ahí en primera fila, bien feliz de que le están cantando a él. Imagínense. Y la gente va por montones a escuchar a esa gente. Y en cambio, lo que está firmemente establecido, que Cristo murió y resucitó, les los decimos, no lo creen. Vuelvan a Romanos 10. Romanos 10:5. Pero
Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Quiere decir entonces que obedeciendo la ley vamos a tener vida eterna. Jamás nadie obedeció a la perfección la ley. Vean cómo dice el 4: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra fin? Es la palabra telos, que quiere decir propósito. O sea, quiere decir, porque el propósito de la ley es Cristo. O sea, el propósito de la ley era llevarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo, conducirnos a Cristo. Dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Tú eres salvo creyendo en Cristo, así de sencillo. La ley nunca salvó a nadie. Dios no está esperando que produzcamos justicia, sino que la recibamos. Pero estas personas que van a escuchar a los falsos maestros, a los que dicen que resucitaron, hay personas que dicen que resucitaron y luego predican, creen tener autoridad para predicar porque resucitaron. Dicen, estaban orando por mí, resucité. Dios no está esperando eso. Cristo murió en la cruz para resucitarnos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la primera resurrección de la que habla Apocalipsis. La primera resurrección ocurre cuando la persona se arrepiente de sus pecados, y la segunda resurrección ocurrirá en el día del juicio. La meta de la ley era esa, el propósito de la ley era ese: conducir a los pecadores a Cristo. Entonces vean en qué se basa nuestra salvación: en una justicia que nos es dada. Esa es la justicia de Dios. Es la justicia por medio de la fe en Cristo, y también en una muerte que es vencida. Necesitamos las dos cosas. Que nunca se nos olvide: el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Ir al cielo para que descubramos a ver si acaso Dios nos quiere dar la salvación. Esa es la teoría católica. La Iglesia Católica enseña que nadie puede estar seguro en esta vida de ser salvo. Nadie. Ni siquiera el Papa. Dicen, vamos a beatificar a Juan Pablo II. Si no lo beatifican, no está en el cielo. Imagínense que primero dice su santidad y luego sale que tiene que hacer milagros para demostrar que está en el cielo. Entonces, si un Papa no tiene la garantía de ir al cielo, imagínense. Para ser salvos, para tener la vida eterna, no tenemos que llegar al cielo. Cristo trajo la vida. Cristo trajo la inmortalidad por el Evangelio. No tenemos que llegar al cielo para ver si acaso somos escogidos. Vamos a llegar al cielo preguntándole a Dios: a ver, Dios, ¿dónde está la lista? ¿Dónde está el libro? Quiero ver si está ahí mi nombre. Eso es algo que tienes que descubrir aquí, no allá. Cristo venció a la muerte. Él resucitó. Tú no necesitas esperar a morir y a resucitar para que sepas que existe la resurrección. Cristo resucitó y eso debiera bastarte. El Evangelio nos dice que Cristo lo hizo todo. Ya todo está consumado, lo dijo en la cruz. Y lo que se nos pide creer a nosotros es en Él. En lo que Él dice, vean el 8, Romanos 18. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, la salvación es algo complicado. Ay, pero ¿quién podría ir al cielo? Ay, ¿quién podría ir a la tumba y resucitar para ver si es cierto? ¿Saben una cosa? El Evangelio es la cosa más sencilla del mundo. Que tú creas en Él, que te arrepientas de tus pecados y seas salvo, eso es bien sencillo. Pero tenemos la tendencia a complicarnos la vida. Somos bien complicados. Lo que te invitamos a creer es que en Cristo hay salvación. En el Evangelio hay salvación solamente. La vida está en Cristo, la salvación está en Cristo, la vida eterna está en Cristo. Solamente lo que tienes que hacer es creer que Cristo es Dios.
que Él murió y que Él resucitó y ya la hiciste. Entonces vean lo que estoy diciendo. La fe verdadera nos conduce a creer que Cristo fue encarnado, que Cristo vivió una vida perfecta y santa, una obediencia perfecta a la ley por nosotros, en nuestro lugar. Cristo es Dios. Cristo vivió una vida perfecta desde que nació hasta que murió. La fe verdadera nos conduce a creer en su resurrección. En Iztapalapa, cuando se celebran las 3 caídas, yo supongo que van ahí muchas personas que son sinceras y que tal vez crean recibir un beneficio de ver cuando está clavando aquel muchacho ahí en Iztapalapa. Pero ¿realmente sacarán algún beneficio? Yo supongo que es más morbo, ¿no? De ver que están clavándole a aquel muchacho en las manos, ¿no? Va a ser algo horrible eso. Es salvajismo. Pero cuando Dios nos muestra, cuando Dios nos da una visión espiritual y miramos a Cristo en la cruz colgando por nosotros, por nuestros pecados, nos preguntamos, ¿será posible que Cristo murió en la cruz por mí? Que Él, que era inocente, puro y sin mancha, haya derramado su sangre para que yo fuera perdonado. Entonces decimos, no puedo creerlo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Mira a Cristo colgando en la cruz por tus pecados. Pero los incrédulos van de una duda a otra. Ay, si yo pudiera realmente ver a Dios, si me concedieran la dicha de ver el cielo un ratito, aunque sea, que se me apareciera un ángel, que me hablara, que me hicieran un milagro, a ver si yo creyera. Pero los incrédulos, ¿saben por qué actúan de esa manera? Porque no quieren reconocer que son pecadores, porque no quieren dejar sus pecados, porque aman sus pecados. Los incrédulos, los que no quieren creer en el Evangelio, prefieren ver pecados en los demás, ver pecados en el pastor, en los diáconos, en todos los miembros de la iglesia. Todos son unos hipócritas, todos están mal. En lugar de ver ellos sus pecados, andan imaginándose cosas. No tienes que remontar tu imaginación hacia el infinito. Te invitamos a creer en un evangelio razonable, en un evangelio tangible, para que seas salvo. La fe verdadera, vean, la fe salvadora se contenta con lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Y saben por qué nos contentamos con eso? Porque sabemos que Dios no puede mentir. ¿Qué clase de Dios sería un Dios que mintiera? Pero en cambio, la incredulidad es un tormento para el alma. Vean, la culpa del pecado, el tormento del pecado, el dominio, el control del pecado, son cosas que no se quitan con especulaciones, con fantasías, con cuentos, con historias, con teorías, sino con hechos concretos. Y esos hechos concretos están en Cristo. Mira Cristo. Pero el diablo les quita a los incrédulos la semilla sembrada en el corazón y dicen, todos son unos hipócritas, lo único que les interesa es el dinero. Y ¿sabes qué? Si tú te metes en una religión te van a ser hipócritas como ellos, estás mejor así. Mira, ni leas la Biblia porque te vas a volver loco, cosas así. Y es por eso que hay personas que prueban en 3, 4 religiones y a fin ninguna les gusta. En serio. Personas que nos escuchan, les suplicamos que crean en el Evangelio de Cristo. Es la única verdad sustancial, la única verdad. El Evangelio no lo inventamos nosotros. El Evangelio lo trajo Cristo al mundo. No necesitan subir al cielo para saber acerca de un Salvador. El Salvador ya vino. Cristo hizo todo lo que tenía que hacerse. Ríndanse. Ni tampoco esperen sentir algo. No esperen sentir cosquillitas o escuchar música del cielo. No. Ustedes crean en Cristo. Cristo sintió todo lo que tenía que sentirse. No somos salvos por sentir algo nosotros. Hay algunos que quieren ser bautizados en una pileta
con flores perfumadas y con peces de colores, porque piensa que cuando salgan de la pileta van a salir sí. Otra cosa, ven, la fe salvadora hace una confesión. ¿Cómo nos dice en nuestro texto? Ven el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ven, aquí parece decir Pablo que una cosa es justicia y otra cosa es salvación, ¿o no? Vean, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una cosa es justicia y otra cosa es salvación. No. En un sentido vienen siendo lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La justicia es algo que no tenemos y que no podemos adquirir. Es algo que está en Cristo. Y cuando tú tienes eso, esa justicia, entonces tienes la salvación. Pero dice que tienes que confesarlo con la boca. Una confesión. La palabra confesión habla de un reconocimiento público. Ven, en la iglesia primitiva, las personas que decían ser cristianas lo confesaban públicamente, estaban al frente y les decían a todos: hermanos, yo creo lo mismo que ustedes. Ustedes son perseguidos, son encarcelados, son azotados. No me importa si me persiguen, si me encarcelan, si me azotan. Yo quiero identificarme con ustedes a través del bautismo. ¿Los bautizaban? Entonces, tú tienes que confesar públicamente a Cristo para que tú seas salvo. Porque si no lo haces, tú estás en peligro. Tienes que reconocer ante los demás creyentes que tú eres creyente. Pero ¿por qué muchos no lo hacen? Porque les da vergüenza. Porque si me bautizo, se van a burlar de mí, me van a decir que yo soy esto, que soy lo otro. Pero ¿qué dice en en Marcos 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, tienes que creer primero, pero también tienes que bautizarte. El que cree de veras lo demuestra bautizándose. Pero supongamos que una persona dice creer en Cristo y no quiere ser bautizada. ¿Por qué una persona no querría ser bautizada? ¿Por qué? Es que me bautizaron en la iglesia católica. Ese bautismo no sirve. Los bautizos de iglesias falsas no son bautizos. Llámese la iglesia como se llame. Si tú te opones a ser bautizado, ¿por qué sería que te opones? ¿Te cae mal el pastor? Bueno, si te cae mal el pastor, pues que una iglesia no te caiga bien. Pero bautízate. Debemos confesar que somos creyentes ante los hombres. No basta decirle a Dios: Señor, yo creo en ti. No, debes confesarlo también delante de los hombres. Bien, tocarte a Dios, la fe es primero. ¿Sí? O sea, Dios ve nuestro corazón, Dios ve si nuestra fe es verdadera. Pero tocante a los hombres, la confesión es primero. O sea, Dios ve si la fe es verdadera, los hombres no. Lo que nosotros vemos es lo que la persona dice. Escuchen. Hay personas que se me acercan y me dicen: hermano, yo quisiera ser bautizado. Eso no garantiza que vamos a bautizar a esa persona. Pero cuando una persona dice: yo quiero ser bautizada, cuando menos ya descubrió sus intenciones. Ya sabemos más o menos por dónde va. Entonces, la persona que dice: yo quiero ser bautizada, nos está diciendo: yo creo lo mismo que ustedes. Yo quiero formar parte de su grupo. Bueno, no todas las personas que piden el bautismo, a fin de cuentas, terminan siendo creyentes verdaderos, porque lo hemos visto, ¿no? Bautizamos a personas que no debimos nunca haberlos bautizado, cometimos un error. Pero cuando una persona dice: yo quiero ser bautizado, pues nos da gusto y esperaremos ver ciertas cosas de esa persona, ¿no?
¿Saben qué? Cuando una persona pide el bautismo se expone a ser escudriñada o escrutada. O sea, si tú dices que quieres ser bautizado, por ejemplo, déjenme decirles, esto vino a mi mente ahorita. Hay personas que quieren ser bautizadas y me lo dicen un domingo y luego dejan de venir 2, 3. Pues ¿cómo quieren ser bautizadas esas personas? Si les cuesta trabajo venir, les duele venir, ¿cómo quieren ser cristianos? ¿Por qué les dolerá venir? Porque viven muy lejos y no tienen para el pasaje. Bueno, si eso es así, les disculpas, ¿no? Porque pudiera ser. Una persona que dice, yo quiero ser bautizado, es como si dijera, yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero ser el de antes, quiero obedecer a Cristo, quiero andar en sus caminos. ¿Saben qué? Que hay personas que es muy posible que desconocen el gozo de la vida cristiana porque no se identifican como cristianos. No hay vida más maravillosa que la vida cristiana. Los creyentes seremos probados, seremos tentados, seremos afligidos, perseguidos quizá, pero no hay vida más maravillosa que la vida cristiana. Pero tú no lo entenderás hasta que te identifiques con los creyentes. Abundan los miedosos, abundan los cobardes, que deben ser criticados por los parientes, los amigos, si se atreven a reconocer públicamente que son cristianos. Entonces no quieren hablar de Cristo para no meterse en problemas. Los cristianos primitivos se exponían a la cárcel, al maltrato, etc. Eran vistos como fanáticos, como extremistas, como hipócritas, como locos. Y así es posible que nos vean. Pero ¿qué importa lo que diga la gente? Los cristianos verdaderos nunca buscaron las alabanzas de los hombres. Nunca. Si nosotros nos avergonzamos de Cristo, Cristo se avergonzará de nosotros el día de su venida. Así está escrito. Los que se avergüenzan de Cristo no quieren pagar el precio. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, serás salvo. Vean lo que tienes que confesar. En primer lugar dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. En aquel tiempo decían, los que confesaban a Cristo, dicen, yo confieso que Cristo es mi Señor y no el emperador romano. Eso era muy peligroso, porque en aquel tiempo el que era reconocido como el Señor era el emperador romano. Y dicen los cristianos, no, yo reconozco a Cristo como mi único Señor. Pero ven, que Jesús es el Señor. ¿Saben qué quiere decir la palabra Señor? Quiere decir dueño soberano de nuestras almas. Si tú reconoces que Cristo es tu Señor, estás reconociendo que Cristo es Dios. En otras palabras, las personas que no creen que Cristo es Dios no pueden ser salvas. ¿Y cómo te sujetarás a alguien que no fue Dios? Si Él no es Dios, ¿cómo le vas a obedecer? No basta con que tú digas que Cristo es tu Salvador. Tienes que reconocerlo como tu Señor, como tu dueño, el dueño de tu vida, el dueño de tu dinero, el dueño de todo. Y si no lo reconocemos, pues de todos modos lo es. Cristo es nuestro dueño, nos guste o no. Él nos hizo. Porque una persona pudiera decir, yo creo en Dios, pero voy a tratar de esforzarme para vivir lo mejor que pueda. Bueno, si tú quieres esforzarte en vivir bien y llevarte bien con tu pareja y no pelear con los vecinos, con tus yernos, con tus nietos, está bien. Hazlo, qué bueno que lo hagas, pero eso no te va a salvar. El hecho de que tú te portes bien no te va a salvar. Eso no quita esta responsabilidad. Aunque tú trates de portarte bien, tienes que reconocer públicamente que Cristo es tu Señor. Debes reconocerlo como tu Salvador y como tu dueño, porque quien reconoce a Cristo como su dueño rompe con el mundo, rompe con el pecado. Entonces, si tú vas a identificarte con Cristo, vas a apartarte no solamente del pecado, de todos los vicios que tenías, te vas a apartar de los malos amigos, de los lugares viciosos que frecuentabas. Vas a tomar partido con Cristo y con la causa de Cristo.
Una persona que se identifica públicamente con Cristo es como si les dijera a sus amigos, imagínense que uno de ustedes se bautizara y que invitara a sus parientes al bautismo. Y que le dijera, bueno, ahí ya con el simple acto ya hay un mensaje. Ustedes pueden hacer lo que gusten. Ustedes pueden vivir como gusten. Pero yo, de aquí en adelante, me comprometo a vivir según las leyes de Cristo, así como Él lo dice en su palabra. Y entonces nos estamos comprometiendo. No solamente es un compromiso con Dios, es un compromiso con la gente también. Y los que nos observan dirán, bueno, o este tipo está loco, o él está bien y yo estoy mal. Si un hombre dice ser salvo, si un hombre dice tener fe en Cristo, pero se avergüenza de decir que es cristiano y no desea la salvación, entonces esa persona está engañada. Hemos hablado en ocasiones de los que les gusta discutir acerca de la religión, personas que saben muchos textos de memoria y saben teología. Tú no te vas a salvar por saber mucha teología y por conocer muchos textos de memoria tampoco. Lo que Dios quiere es que lo confieses a Él, que lo reconozcas a Él, que le obedezcas a Él. Una cosa que vemos en los que se convierten es que rápido empieza Dios a vencer en ellos el egoísmo. Saben que antes de ser convertidos éramos muy egoístas, pensábamos en nosotros mismos, o tal vez por nuestra familia, pero de todos modos éramos egoístas. Pero cuando somos creyentes, ya no nada más nos interesa eso. Tenemos que hablar de Cristo. Una persona que no quiere hablar de Cristo, que se avergüenza de hablar de Cristo, su fe no es verdadera. Si tú amas a Cristo, tienes que reconocerlo, tienes que confesarlo. Y además otra cosa, esta clase de fe tiene un gran consuelo para todos los creyentes. Vean otra vez el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo y lo sabrás. Sabrás que eres salvo. Dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Ustedes creen sinceramente eso? Que Dios levantó de los muertos a Jesús. Pero lo que es de sorprenderse aquí en esta frase es, dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué habla de la muerte? O más bien, ¿por qué habla de la resurrección? ¿Por qué no habla de la muerte? Porque ven cómo dice que Dios le levantó de los muertos. Está enfatizando la resurrección, no la muerte. ¿Saben por qué enfatiza la resurrección? Porque si Él resucitó, significa que murió primero. Entonces, Él era Dios, pero pudo morir. Tan todopoderoso era que pudo morir. Y tan todopoderoso era que pudo resucitar. Entonces, cuando ustedes entienden eso, entienden, entonces yo soy salvo. Yo creo en eso verdaderamente, yo soy salvo. Si Cristo resucitó, es porque Él era Dios. Si Él no hubiera sido Dios, no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido un mentiroso. Dios el Padre aceptó la muerte de Cristo como expiación por los pecados de los pecadores. Vean lo que estoy diciendo. Cristo pagó como expiación. En otras palabras, la sangre de Cristo quitó el pecado. Porque hay algunos que dicen que Cristo hizo posible la salvación de los pecadores. No. Cristo aseguró la salvación de los pecadores. No es como dicen algunos, que Cristo puso su parte y que nosotros debemos poner la nuestra. No, Cristo lo hizo todo. Tú tienes que creer que Él lo hizo todo. Cristo pagó por los pecadores y el Padre aceptó el pago. Pero ¿cómo sabemos que el Padre aceptó el pago? Porque resucitó.
La tumba no podía retener a un ser tan puro y tan santo como Cristo. La tumba vomitó a Cristo, no podía soportarlo ahí porque Cristo era santo. Nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo y por nada que podamos hacer nosotros. Y cuando nosotros creemos de todo corazón en esto, tenemos el gran consuelo de que Él es Dios, de que Él resucitó y nosotros también vamos a resucitar. Y eso implica que somos perdonados, que somos salvos, que somos aceptados, adoptados y que un día seremos glorificados. Cuando nosotros entendemos que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, ¿saben qué? Entendemos el gran secreto. Este es el gran secreto. Cuando entendemos que Cristo murió en la cruz por mí, nos dan ganas de bailar. No confío en lo que yo haga, confío en Cristo. Les llegué a contar en alguna ocasión, ¿no? Solía sucederme antes que me iba yo a acostar y ya estaba yo en la cama y me ponía yo a pensar: Moisés, oraste muy poco, tienes muchos defectos, Moisés, no eres lo que tú debes ser. Y estaba yo acostado en la cama y estaba llorando. Pero luego pensaba en Cristo. Yo decía: sí, estoy lleno de defectos, pero Cristo no tiene ninguno. Él es perfecto. Entonces, si me miro a mí mismo, tengo motivos para llorar. Pero si miro a Cristo, tengo motivos para reír y para bailar. ¿Qué tengo yo que estarme mirando en mis defectos? Mi Dios me va a juzgar por ellos. Cristo resucitó y un día también yo voy a resucitar. ¿Por qué? Voy a resucitar porque no confío en lo que yo hice, confío en lo que Él hizo. Imagínense que Cristo nos fallara, ya está en el cielo, está intercediendo por los pecadores. Imagínense que su intercesión fallara, que Cristo dijera: yo quise salvarlos, pero no pude. Eso sería indigno de Él. Es humanamente imposible que una persona crea en la resurrección de Cristo. El hecho de que una persona crea que Cristo resucitó, eso es obra del Espíritu Santo. Lo mismo creer que Cristo es Dios. Humanamente es imposible. Entonces, si tú crees verdaderamente que murió, que vivió la vida santa, que murió por los pecadores, que ascendió a los cielos, que intercede por los pecadores, que volverá un día, entonces tú eres salvo. Entonces, ¿qué tienes que estar pensando en tus achaques, en tus problemas, en tus necesidades? Piensa en Cristo y el gran problema está resuelto. Y si te mueres así como estás, ¿cuál es el problema? Nunca debemos permitir que las dudas acaben con esto que les acabo de mencionar, porque las dudas pueden venir. Hay que desecharlas de inmediato. El diablo quiere que dudemos de lo que Cristo hizo. Olvídenlo. Si un día ustedes llegan a estar cerquita de la muerte, aún ya cerquitita de la tumba, ustedes le dicen: Señor, tú dijiste que si yo confesaba con mi boca que tú eres el Señor y que yo creyera en mi corazón que tú le levantaste de los muertos, yo sería salvo. Yo lo creo, Señor. Aún a la hora de tu muerte, Dios te perdonará. Dios no quiere que eso suceda. Hazlo ahora, no esperes hasta el día, porque nadie te asegura que te vayas a arrepentir a la hora de tu muerte. Vean, no solamente tiene un consuelo, sino también tiene una promesa. ¿Cómo nos dice? Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres tú, esto debe ser algo personal, la salvación es algo personal. Aquí te está asegurando algo. Aquí no está hablando de especulaciones, no dice: si tú crees, a lo mejor posiblemente pudieras llegar a ser salvo. No te lo asegura, serás salvo. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios, por medio de Pablo, pero es Dios quien lo dice. Dios se ha comprometido a salvar a todos los que confían en Cristo. Y si Él ha dicho: serás salvo, te lo cumplirá, porque Él no puede mentir. Tú por ti mismo no puedes cambiar.
Por ti mismo no puedes dejar tu pecado, pero Él te dará un nuevo corazón para que aborrezcas el pecado y para que lo ames a Él, incluso